Hoy vamos todo embaladito. Otro querido amigo, Carlos Germano, él es consultor y a su vez también analista político. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, buen día, buena semana, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte. Bueno, ¿qué te dejó el resultado de ayer para el análisis? Es mucho, ¿no? A ver, yo te diría que lo primero es que todo indicaba una derrota del gobierno nacional, pero no de la forma que se dio. Creo que fue un tsunami para el gobierno nacional. 13 o 14 puntos. Para que tomemos dimensión, María, el Gran Buenos Aires está conformado por la primera sección electoral y por la tercera sección electoral. En ellas está el 71% del padrón electoral nacional. Son 43 intendencias que conforman 19 la tercera y 24 la primera. 40 de ellas ganó el peronismo. Claro. 40 de 43, en 40 ganó el peronismo. Lo pongo en números para que vean la magnitud del triunfo. Y en muchas de esas, de muchas intendencias, por más del 60%. Digo, un error estratégico en la construcción política de La Libertad Avanza, donde quisieron plantear claramente en esa construcción que todo es color violeta, que todos tenían que allanarse como lo hizo el PRO, y a partir de esa capitulación todas las demás fuerzas que no son peronistas tenían que hacer lo mismo. Eso no pasó. En la segunda sección electoral norte de la provincia de Buenos Aires y cuarta en el oeste de la provincia de Buenos Aires surgieron fuerzas no peronistas que fueron también, no estaban de acuerdo con la construcción de La Libertad Avanza, y creo que en política, y eso lo sabés muy bien vos, los errores se pagan, y que está claro que el cierre de listas en La Libertad Avanza, tanto en las listas nacionales como en las listas de la provincia de Buenos Aires, generaron muchísimo ruido y siguen generando muchísimo ruido porque fueron una de las alas importantes de esa interna libertaria, que son los sectores de las fuerzas del cielo, fueron totalmente desplazadas por la hermana del presidente y los primos Milei. A su vez se agregó o se anexó un presunto hecho de corrupción en un tema muy delicado como es el tema discapacitados. También te doy ahí otro dato: muchísima gente con discapacidades, como nunca antes había pasado, fueron a votar en la provincia de Buenos Aires. Hablé con gente de Bahía Blanca, del gobierno bahiense, y me decían que les llamó poderosamente la atención la cantidad de discapacitados acompañados por sus padres que fueron a votar. Y en Bahía Blanca, que le negó la ayuda, ¿qué pasó? No tengo claro. A ver, no, ganó muy bien La Libertad Avanza. Bueno, algo de eso había escuchado. Qué cosa increíble, ¿no? Sí, yo te diría que hay datos, María, que habría que verlo con un poquito de detenimiento. Sí. Hubo ayuda del gobierno nacional. Hubo ayuda del gobierno nacional. Hay también una buena relación del presidente de la República con el intendente bahiense. Y aparte te digo más, el otro dato: Bahía Blanca históricamente fue una ciudad muy antiperonista. Sí, claro. Pero me llamó la atención eso, que quería corroborarlo, como también algunos lugares, creo que fue Junín, no sé, Pergamino, lugares del agro, en donde perdió Milei. Pero ahí es donde yo te digo los errores estratégicos de construcción política. En Junín, que es cuarta sección electoral, oeste de la provincia de Buenos Aires, su intendente es un hombre del PRO, Petreca. Sí, Petreca. Y él, digamos, no aceptó la capitulación que hizo Ritondo y Santilli y Montenegro con La Libertad Avanza, y quedó
encabezando la lista de Somos Buenos Aires, con un conjunto de intendentes radicales, filoperonistas y demás, o sea que dividió el voto no peronista, y por eso, digamos, el peronismo se filtró por el medio y pudo ganar, la sesión. Lo mismo en Pergamino, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, segunda sección electoral. El intendente Martínez de Pergamino, hombre del PRO también, no aceptó el acuerdo con La Libertad Avanza, porque le parecía que era un acuerdo totalmente leonino, todo tenía que ser de color violeta. Pactó un acuerdo electoral con los hermanos Pasaglia, se presentaron con una fuerza electoral provincial nueva que se llama Hechos, y lograron también un tercer lugar con muy cercano a La Libertad Avanza, y el peronismo se filtró por el medio. Digo, perdón, Carlos, sí, concluí. No, por eso te decía que el mateurismo de La Libertad Avanza en la construcción política, habiendo nacionalizado la elección en el cual el presidente quiso hacer plebiscitar su gestión, dejó de lado... Si había un lugar, Carlos, donde no tenía que plebiscitar su gobierno, fue acá, ¿no? Me parece. Y yo creo que te quería... Y aparte, perdóname, con esto te cierro para terminar este esquema. El otro dato es que al plebiscitar y nacionalizar se dejó de lado el principal cuestionamiento al gobierno de Axel Kicillof y la principal preocupación ciudadana bonaerense, que es la inseguridad. Claro. La inseguridad no quedó en la agenda cuando es la máxima preocupación del habitante, del ciudadano bonaerense. Claro. Por eso te decía que el amateurismo en la construcción política de los primos Menem y Karina Milei terminó en una derrota contundente que pone en jaque el futuro de este gobierno nacional. Con dos datos en pantalla, 1.200 puntos riesgo país, 1.450 el dólar. Me llama la atención de Lule Menem, porque no es un recién llegado a la política ni anticasta. Me llama la atención porque, a ver, Carlos, si vamos a creer que Karina Milei, que se dedicaba a las tortas o a tirar las cartas, puede ser la responsable de los armados con lo que implica un armado electoral, bueno, estamos ya por empezar chingueándole a la mirada. Ahora, me llama la atención justamente el error de los Menem, o salvo que hayan priorizado negocios a poder político. Todo puede ser, mi querida María. Usted sabe que en estas cosas por ahí es difícil, analizarlo, porque hay temas que no tenemos conocimiento, no tenemos información. Lo que sí está claro, creo que la endogamia le ganó a la amplitud en una construcción, y yo te diría más, ¿sabes para mí cuál fue el punto de inflexión de esta construcción Karina Milei y primos Menem? El triunfo en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Cuando ganaron Buenos Aires, pensaron que el país estaba todo detrás, alineado al color violeta. Eso es un error muy común, porque a ver si estos chicos, estos muchachos, estos hombres que son riojanos por naturaleza, pero que viven en pleno Palermo, no sé dónde viven, pero en plena City, ese es un error muy común de los porteños. Exactamente. Mirar mal el interior, ¿no? Es muy común. Exactamente, ahora, como que todo pasa por la ciudad de Buenos Aires. Claro, la pregunta que sigue es, esto, a menos de un mes de las elecciones de octubre, ¿cómo lo ves? Con mucha incertidumbre, van a tener que trabajar mucho. Vos recién diste dos datos centrales, 1.460 creo que dijiste el dólar, y más de 1.000 el riesgo país. Eso automáticamente hay que mirarlo, porque los 1.460 empieza a repercutir en los precios. Porque un empresario o un comerciante que tiene años
de situaciones vividas como esta sabe automáticamente que si el dólar se sigue disparando o la posibilidad de volver a tocar el dólar, automáticamente se refleja en mayores aumentos de precios que van a seguir afectando aún más el bolsillo de las familias argentinas. Y esto cambia drásticamente llegar al 26 de octubre. O sea, cuando no manejás agenda pública, en el cual el Congreso de la Nación en los últimos 60 días fue manejando claramente todo el escenario político de la Argentina. Y pensá que esto va a acelerar la posibilidad que Karina Milei tenga que concurrir a la comisión del Libragate en la Cámara de Diputados. O sea que el desgaste fuerte que puede tener el gobierno de acá al 26 de octubre genera una mayor incertidumbre política y a eso agregarle la incertidumbre económica que veníamos hablando. Sí. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. No sé si te quedó algo por contarnos, como para tener en nuestra agenda. A ver, creo que lo otro que hay que empezar a mirar, María, es el dato de lo que pasó ayer con la irrupción de un dirigente con ambiciones, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ayer manifestó el gobernador Axel Kicillof que quiere ser un protagonista central en la Argentina del futuro. Quiere ser un protagonista en el año 2027. Bueno, creo que empieza su derrotero. Hay que ver si está en condiciones de poder hacerlo, si tiene los suficientes elementos y la suficiente fortaleza para generar ese liderazgo, porque enfrente sigue alguien que todavía políticamente sigue siendo muy importante en el peronismo bonaerense, que es Cristina Fernández de Kirchner. Que ayer, te digo un dato simbólico, pero que son dignos de analizarlos, en el momento que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, salió al escenario para anunciar los primeros resultados con el triunfo contundente, en ese momento Cristina Kirchner apareció en el balcón, en el balcón y quedó partida la pantalla. Sí. O sea, digo, se abre un escenario diferente en la provincia de Buenos Aires con un peronismo, y ahí yo te hablo de la profesionalidad, un peronismo dividido, con muchas fisuras, diferencias importantes, pero el peronismo fue con lista única, con una unidad que le dio un triunfo contundente con mucho amateurismo en la construcción política de La Libertad Avanza. Eso me parece que te diría como síntesis lo que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires. Yo para despedirte me voy a atrever a algo políticamente incorrecto, pero hago análisis político. Y me atrevería a pensar, más allá de si Axel Kicillof puede romper con lo agorero de que nunca un gobernador puede ser presidente, un gobernador de Buenos Aires, pero me atrevo a algo más cercano. Tengo la impresión que Kicillof fue el que realizó lo que quería Milei. Yo lo voy a decir con otras palabras, es decir, Milei quería ponerle los clavos al cajón del kirchnerismo. Yo no voy a hablar de los clavos al cajón kirchnerista porque además me parece hasta horrible. Sí voy a decir que intuyo que ayer ese ciclo que viene aletargado pero finalizando, creo que sí lo hizo. Podríamos decir, Axel lo hizo en un tiempo no muy cercano. Comparto, pero digo, tiempo al tiempo, veremos cómo yo sabes lo que digo siempre, te hago una definición bien llana. Cuando te compras un traje, el político tiene que ver si el traje, el saco le queda corto o le queda largo, corto de manos, de brazos,
largo de brazos o queda perfecto. Bueno, este me parece que es el gran desafío que tiene Axel Kicillof. Claro que sí. Gracias, Carlos. Un beso grande. Gracias por estar siempre. Gracias. No, pues igualmente es un honor estar contigo. Así que buena semana y estamos en cualquier momento volviendo a charlar. Claro que sí, gracias. Carlos Germano es consultor, es analista con enorme experiencia en esto que estamos hablando. Experiencia, y ya voy a vos, Nico, que le faltó a Milei. Es decir, primero y principal, Milei ha delegado en alguien que entiende hasta casi menos que él, que es su hermana, la política. Es un presidente que quiere ser economista, es decir, quisiera ser ministro de Economía, pero es presidente. Entonces, la política es cosa seria, es cosa importante. Y me voy a atrever a algo más y voy a vos. Me voy a atrever a decir que seguramente el presidente que venga por allá en el 2027, distinto a Milei, con una tarea enorme porque el país va a seguir con una degradación importante, seguramente tendrá otras formas. Seguramente la democracia volverá a sentirse un poco más cómoda, no siempre al acecho porque teme que alguien, en este caso el presidente, lo convierta en una autocracia. Entonces, digo, no sé quién será, no tengo la más mínima idea. Hoy si vos me preguntás, y no sé, todo puede ser y no sabemos. Hay un grupo de gobernadores, podemos ponerlo a Kicillof en eso y tal vez, quizás, no sé. Ahora, lo que sí creo es que Argentina, una de las guerras, pero de las mejores, de las guerras democráticas, quito la palabra, en medio de tanto dolor y sangre de guerra pongo otra. En las disputas que tiene la democracia, me parece que va a asomar otras formas, otro lenguaje, otros proyectos, en donde nuestro alicaído y roto federalismo, los empresarios que vienen cerrando sus fábricas, los trabajadores que se quedan sin trabajo, no sé qué será, no sé si será más de centro, menos de centro, más de izquierda, más de derecha, fuera de los extremos, tal vez quizás, no lo sé, pero me parece que sí empeñados en guardar otro tipo de relación con la política. Y si tenés otro tipo de relación con la política, tenés otro tipo de relación con la democracia. En el 2019, solo el 20% de